A esta hora de la mañana, no nuestro invitado, que estaba muy serio y con el que estábamos conversando, preparando también los comentarios previos a nuestra entrevista. Al otro lado de nuestro Zoom tenemos al escritor, crítico de cine y director de la página Nerd News, el señor Ernesto Garrat. Ernesto, ¿cómo estás? Hola Antonella, un gusto. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, te escuchamos y te vemos perfecto porque tú sabes que te están viendo también por Facebook y prontamente también por YouTube. Esta entrevista queda ahí disponible. Ernesto, bueno, nosotros hemos hablado antes a propósito de tus libros. Puede la gente, si quiere, buscar ahí en YouTube el Cuestión de Gustos que hicimos con Ernesto hablando de Allegados y de Casa Propia, que son sus dos novelas. Y también hablamos de tu... Error de continuidad, ¿viste? Te he leído todos los libros. Bueno, y los de entrevistas previamente a directores de cine también, ahí están en la biblioteca. Ernesto Garrat lleva muchísimos años como crítico de cine y, bueno, desde ahí es como quisimos armar esta conversación. Primero, contándoles a todos ustedes qué es Nerd News, que es la página que creó y dirige. Hablemos de esta página y qué es lo que la gente puede encontrar ahí. Bueno, Nerd News es una iniciativa, es mi propio medio de comunicación que lleva una década al aire. Este año cumplimos una década y estamos celebrando. De hecho, uno de los gestos con los que celebramos este medio de comunicación llamado Nerd News, que ofrece contenidos sobre cine, sobre series de televisión, sobre videojuegos, libros, música y todo lo que es cultura pop, es que vamos a organizar el primer festival de cine, Nerd News, el primer Nerd News Film Festival, una muestra pequeña como partida entre el 14 y 16 de el mes que viene, junio, en la Sala Nemesio, así que ahí están todos invitados y estamos festejando nuestra década de existencia. Existimos en Instagram, existimos en Twitter, existimos en WordPress y nosotros lo que buscamos es acercar simplemente lo que nos gusta y lo que nos mueve mucho en términos de cultura pop a la gente, al público lector o al público que visita esta red y que por supuesto ha cambiado mucho en esta última década. Ahora, es interesante eso de partir diciendo, tú trabajaste muchísimo tiempo en Weekend, yo te empecé a leer en el Mercurio, y existía una época cuando tú saliste de la universidad y cuando yo salí de la universidad, en donde los periodistas de cultura nos armábamos en los medios de comunicación, especialmente en los medios de escrito. Parece ser que eso ha cambiado radicalmente y cuando tú dices yo creé mi propio medio de comunicación y con un equipo armamos Nerd News, que está cumpliendo una década, desde ahí toda nuestra admiración, porque sabemos lo difícil que es sostener un medio de comunicación independiente por un par de años, sostenerlo por una década ya es heroico. ¿Por qué era importante para ti generar este espacio? Porque por lo general, y lo que tiene que ver también con otros temas que quizá hablemos hoy día, temáticas y conceptos que usualmente se atribuyen como a un tipo de clase social, son súper mal mirados o subordinados. Por ejemplo, cuando hablamos de cine de fantasía o cine de ciencia ficción o cine que tiene que ver con esos nichos, en verdad no son nichos. Tenemos que recordar que las películas más vistas de la historia del cine son de género, son de fantasía, son de ciencia ficción. Y queríamos hablar justamente de ese tipo de noticias, noticias que nos gustan, desde las noticias científicas que encontraron un nuevo agujero negro, hasta noticias que tienen que ver con la realización de, por ejemplo, la película de los Daniels, Everything Everywhere All at Once, todos y todo al mismo tiempo, que es una película notable, por ejemplo, que nadie conoce y que tenemos que dar a conocer porque tal vez es uno de los mejores estrenos de 2022 y que forma justamente parte del primer festival de cine, del primer Nerd News Film Festival. Entonces, eso es lo que nos movió y nos mueve. Queremos dar a conocer un montón de noticias, un montón de cosas que en ese tiempo, hace una década, eran súper mal miradas o eran súper mal vista por gente con cierto prestigio o poder o de la elite. Y de hecho el mismo manga, el mismo anime también era súper mal visto y hoy día las ventas de manga han subido en un 600%. Me refiero al manga, al cómic japonés. Entonces, básicamente creamos eso como una manera de reivindicar o hacer un tipo de resistencia de gustos que tienen que ver con una clase social, que es la clase media, tal vez media baja o baja de frentón, y que tiene que ver con otra manera de ver el mundo y no desde la elite, no desde un tipo de, sin menospreciar yo en lo absoluto la cultura
docta, clásica o académica, pero saliendo de ese nicho de poder o ese nicho de especie de imposición y actuar desde, como decimos los políticos, de actuar desde las bases, Antonella. Ujú. Sí, hay una cosa que tiene que ver con la cultura pop, que es donde con Ernesto nos encontramos, ¿no? Y yo de verdad me pregunto, Ernesto, por esta división entre alta cultura y cultura pop. Y en un sitio como Nerd News uno puede encontrar comentarios de libros y también puede encontrar entrevistas o conversatorios con Ewan McGregor, por ejemplo, a propósito de la recién lanzada Obi-Wan Kenobi, que están los primeros 2 capítulos, y véanlos, por favor, es muy emocionante. Está bien. Entonces, hablemos también un poco de esa división, a mí me parece bastante artificial, ¿no? Entre la idea de que a alguien solo le puede gustar la ópera y si le gusta la ópera no le va a gustar las películas Marvel, o si le gustan las películas Marvel no le va a gustar Bach. No sé, yo creo que ahí hay una tensión que a mí me parece que es bastante artificial, pero también que genera divisiones sociales que tienen consecuencias políticas. Y creo que ahí hay una vuelta que es interesante y que en general no pensamos mucho. Claro, y que tiene que ver con las políticas públicas o las políticas a la hora de elegir qué fondos o qué dinero van a elegir en las obras que pueden definir básicamente el futuro de una industria creativa. Pero quizás me estoy adelantando un poco a la conversación. Pero a lo que voy es que a mí me encanta la idea de que ¿para qué dar por contradictorio lo que puede ser complementario? En nuestro sitio, en nerdnews.cl y en nerdnewscl en Instagram y en nerdnewscl en Twitter, se pueden encontrar contenidos que van desde el Festival de Cannes, que es una cobertura que a mí me gusta hacer, aunque sea de manera remota, o del Festival de Toronto, donde lo cubrí en Lille el año pasado en pandemia. Hay que decir que fui muchos años al Festival de Cine de Cannes como reportero y crítico de cine. Entonces, son tipos de coberturas que a mí me gustan y no necesariamente que tienen que ver con un cine incomprensible, europeo o extranjero. De hecho, en Cannes es donde he visto tal vez las mejores y más pop películas de la vida. No hay que separar las dos cosas. O sea, si en Cannes puedo ver perfectamente, por ejemplo, este año, como se dio el caso, Top Gun Maverick, que es una excelente película en su registro de popcorn, cabritas, comercial, con Crimes of the Future, que es la nueva película de David Cronenberg, que es un director canadiense de sumo complejo e irreverente, ¿no, Antonella? Y también puedes ver lo último de Patricio Guzmán, el documentalista chileno, que es el que nos saca las fotos a nuestra conciencia en nuestro país, y así un suma y sigue de distintos tipos de registros, y no porque me guste Arturito o Yoda no voy a dejar de apreciar a Abbas Kiarostami o Coreda o directores que supuestamente están en un nicho de cinearte. O sea, no creo por qué tengo que ser solo una cosa y puedo en el fondo hablar, escribir y disfrutar un amplio registro de películas o de obras, ¿no? Se puede perfectamente, y eso es lo que nosotros queremos hacer acá en Nerd News, que esté todo eso presente. Bueno, en Nerd News tú escribiste una columna que es la razón por la que estamos conversando. Bueno, igual me encanta que le contemos a la gente que existe Nerd News. Probablemente auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile pueden encontrarlo también. ¿Para quién hace cine el cine chileno? ¿O por qué Parásitos es la mejor película chilena en años no hecha en Chile? Claro, Parasite, ganadora de varios premios Oscar. Y por supuesto es una película que tiene una mirada muy crítica respecto a la manera en que está organizada esa sociedad, al capitalismo, a el orden de clases, ¿cierto? Y bueno, que además es una película muy, muy entretenida. La mirada que tú instalas acá en esta columna, que invitamos a que la gente la lea, tiene que ver también con que esta división, ¿no? De que hace parte importante del cine chileno entre el cine que se hace para los festivales y luego cine no tan bueno, diríamos, ¿cierto?, que se hace para la audiencia, que son, uno diría, las películas que más han llevado público en la última década, porque yo estoy pensando que en la década anterior, Machuca, por ejemplo, fue una de las películas que más llevó gente al público, y es indudable el tremendo nivel cinematográfico que tiene esa película. ¿Qué ha pasado ahí? Y si tú lo ves, El Chacal de Nahuel Toro en su época llegó a cerca de 600.000 personas a sala, una cifra que hoy le gustaría a cualquier película chilena, y en su época estuvo en reducidas salas y exhibiciones, porque El Chacal de Nahuel Toro y Miguel Letín, para mí la mejor película chilena de todos los tiempos,
tuvo cualquier cantidad de problemas de censura, justamente porque a la elite no le gustaba ese cine, no le gustaba lo que se mostraba ahí. Y respecto de tu consulta, sí, o sea, en 2019, antes de pandemia, de todo el consumo de cine que hubo en Chile, de todos los espectadores que fueron a las salas de cine a ver todos los títulos, solo el 1% de esos espectadores vio cine chileno, el 1.2%. Tú y yo sabemos que el declive del visionado de películas chilenas en cine es desastroso. O sea, no es negocio hacer cine para los chilenos. Y mi tesis, mi hipótesis más bien, mi hipótesis de trabajo, y lo sé bien porque he reporteado bastante el tema, conozco como tú directores de cine, los directores no hacen películas para las audiencias. Los directores de cine, y lo ejemplifico con una conversación que tuve con el gentil Andrés y talentoso señor Andrés Weisblut en una de mis clases en la escuela de cine, es que él decía que los directores no tienen por qué hacer películas para el público, sino para ellos mismos. Y esa especie de condición, esa condición sine qua non del director chileno promedio, en general, por supuesto, hay matices y no todos piensan así, es solo una hipótesis de trabajo, es que hacen cine para ellos y no para hablar con el público. No hay un diálogo real con la audiencia. ¿Y en qué me baso? En que, por ejemplo, en su época, no sé, Fellini, Vittorio De Sica, hablaban con la audiencia, eran éxitos de taquilla y además de crítica. ¿Dónde más pasa eso? Para no pensar en Estados Unidos, y es porque pongo provocativamente la película Parásito. Con Parásito es una película coreana, una película que no está hecha para chilenos, sino para coreanos. Para empezar, la industria coreana hace películas para Corea y de ahí sale el mundo, a partir de esa base, porque comunican súper bien a su público primero. El cine chileno no, el cine chileno solo hace películas, al parecer, y por lo que yo vengo reporteando los últimos 30 años, y cada vez que he visto un festival, he ido a un festival y estoy muy feliz de que las películas chilenas ganen, en el Oscar también, pero parece ser que el cineasta chileno, el productor chileno, la persona que cuenta las historias, la hace pensando en Eric González, que trabajó mucho tiempo en el Festival de Toulouse y que era un facilitador enorme para conseguir fondos allá. También para el Festival de Cannes, para el programador del Festival de Venecia, etcétera, etcétera. Donde se hacen súper buenos negocios, donde las empresas y las corporaciones, las compañías productoras de la elite les ha ido súper bien con ese modelo. Pero ¿qué pasa con el público y qué pasa con las industrias creativas que quedan acá en Chile, que no pueden seguir desarrollándose porque no hay público que lo vea en Chile? ¿Y qué pasa en ese mismo sentido, con los autores o personas nuevas que quieren incorporarse a esa dinámica y en el fondo tal vez sí dialogar con las audiencias locales, pero que no pueden porque digamos que hay una especie de monopolio en el uso de fondos públicos, en el uso de esos recursos que están disponibles? Entonces es todo un circuito, en vez de ser un win-win para todos, en vez de ser un win-win para empezar para el público, win-win quiere decir un gana-gana, en vez de ser un círculo virtuoso, solo parece concentrarse, como todo en Chile, en unas pequeñas productoras que les va súper bien, y los demás que nosotros somos el público que queremos ver nuestra historia en pantalla, no nos vemos reflejados. O sea, ahora, ahí yo tengo varios matices con lo que tú dices, Ernesto. Primero, es como, digamos, y para que la gente no se confunda y no hay que quede instalada una idea que no es necesariamente así, los fondos públicos no los otorga el Estado directamente, se selecciona una serie de jurados, ¿cierto? No sé yo he sido llamada a ser jurado varias veces de los fondos para que sean paneles de expertos los que decidan dónde van las plata de los fondos. Entonces eso sería como lo primero, ¿no? Y en esa línea, claro, es ese panel de expertos en ese momento, ese año, el que decide quién va a recibir qué. Yo sí creería que hay un prejuicio instalado en que hay ciertas películas que tienen un enfoque más artístico, que necesitan más apoyo, porque las películas de cine comercial, entre comillas, sí podrían sostenerse con placement y con otro tipo de auspicio, etcétera, lo que ha probado ser bastante cuestionable, por decirlo menos. Pero ahí además aparece otro problema que tiene que ver con no solamente qué películas se producen, sino también qué películas llegan a los cines, porque incluso las películas que no son de gran espectáculo, tipo Maverick o tipo Jurassic Park o tipo Marvel o tipo Pixar, incluso las películas pequeñas, diríamos, ¿cierto?, de grandes industrias como Estados Unidos o Francia o España, tampoco llegan a cartelera.
Entonces, pedirle una película chilena que vaya a competir ahí a la cartelera es tremendamente difícil. Estamos viendo que en Onda Medio están pasando cosas interesantes. Por ejemplo, a las películas chilenas les pido que compitan y que cuenten lo que nos pasa a los chilenos, algo que no ocurre. Hablo de ficción, básicamente. Yo no digo que las películas, que no tengamos que apoyar a películas que tienen una función artística, una función casi de museo, de instalarse en un museo y que uno las vea y reflexione. Eso por supuesto que tiene que estar. Pero si queremos competir y queremos que haya industrias creativas realmente aún más fuertes de las que hay, tenemos que empezar a cuestionar la manera en que se están realizando las historias en el cine chileno actual. Estamos en el 2022. Tenemos un ejemplo tan bueno de industria creativa de exportación como Corea, donde en el fondo los directores y creadores y productores, claro que sí, están protegidos por una legislación súper beneficiosa para ellos, con cuotas de pantallas, con subsidios muchísimo y muy grandes, porque la industria coreana del cine ha sido protegida por décadas. Pero además tienes creadores que quieren dialogar con el público. Acá lo que yo sostengo en mi columna es que muchos creadores viven en esta Ñuñoa imaginaria, en este lugar casi ideal, en donde hablan de su ombligo y pelusas y no hay un diálogo real con las audiencias, y eso tiene que ver también con la procedencia de estos directores, la procedencia social y la procedencia económica, el lugar donde vienen. No le puedes pedir a un director que viene de una clase media alta que se ponga a hablar del Chile real, porque no lo va a conocer. O va a conocer solo su Chile real, su pedacito, claro, de Chile, ¿no? Pero ese cine chileno ya hemos tenido, yo creo que una altísima cuota de ese cine chileno. Ya conocemos cómo piensa este elite y ya sabemos lo que ve de Chile este elite. Ahora y tampoco te digo es que tiene que venir alguien de una toma a hacer cine chileno, pero que por lo menos tenga tenga background, conecte, o sea, y por eso hablo de Bong Joon-ho. Bong Joon-ho hizo una película que se llama Parásito, hizo una película donde habla de la inequidad social, con un cine de altísima calidad, con un cine impresionante que nos llega a todos en el mundo, y resulta que para nosotros los chilenos, por lo menos lo que yo he podido hablar en mi clase de cine, en mis amigos, en mis otros colegas críticos, esa película que no está hecha para chilenos, sino que para coreanos, en su onda, en ficción, en drama, en ese registro, conecta más que cualquier película chilena reciente. Y es porque yo creo que ahí hay un gran vacío y un gran tema que no se han atrevido a ver, y porque tiene que ver con esto, justamente la cultura pop y con los resquicios que le da a este elite, de que en el fondo contar historias de una manera masiva, pop, que no necesariamente tiene que ser lo que hizo Sobra, sino de una manera elegante, de una manera con gusto, como que no es de ellos, como que ellos tienen que ser herméticos, incomprensibles, inasibles, tienen que estar en un nivel casi como altísimo, y ahí tú te adaptas a mi nivel, pero ellos no son capaces, o no pueden, o no les da, de adaptarse y ver que hay reglas narrativas, hay reglas, de maneras de escritura masiva que pueden ser usadas para justamente reflejar historias que son nuestras y que nos puedan gustar ver en pantalla. Bueno, tú mismo en tu columna, y dejamos ahí ya invitados a quienes nos escuchan a que se acerquen a Nerd News y que busquen la columna para quien hace el cine. Para quien hace cine, el cine chileno. Igual tú nombras, a mí me da mucha esperanza. Yo estoy más o menos de acuerdo contigo con algunos matices, pero a mí me da esperanza películas como Mis hermanos sueñan despiertos, de la gran Claudia Huiquimilla, que además ahora está muy taquilla dirigiendo 42 días en la oscuridad, que es una excelente prueba de que el audiovisual chileno puede hacer obras de gran nivel y muy accesibles. O David Albala con Pacto de Fuga, que también está ahí en Amazon Prime, que la pueden ver, se las recomendamos mucho. Hay esperanza, querido Ernesto Garrat. Muchas gracias. Guillermo Elo también. Guillermo Elo, el director de Las Niñas Arañas. Que a mí me encantó, sí. A mí no tanto, pero bueno, podemos conversar en otro momento. Otra ocasión lo conversamos. Bueno, Ernesto Garrat, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Nos seguiremos encontrando por ahí. Chao, Antonella. Nosotros vamos a la pausa, a la música, ya regresamos.